Buenos días, querida Claudia. Un saludo cordial a toda la población pandina, a todo el territorio nacional, de la audiencia de la revista en Unitel. Muchas gracias por estar aquí, ingeniero. Pregunta que yo creo que le surgía a todas las personas. ¿Un operativo planificado por esta situación o es una labor que se ejecuta a diario y bueno, les tocó encontrar precisamente esta carga que claramente, bueno, y también nos va a comentar usted en qué sentido cometí irregularidades para ingresar a nuestra región? Efectivamente, si bien la administración aduanera se encuentra permanentemente en el aeropuerto Aníbal Arap, realizando el control no intrusivo mediante lo que son los escáneres como tal, en este caso en particular sí es una acción de la inteligencia aduanera que hace seguimiento ya a un conjunto de mercancías que se desplazan dentro del territorio nacional y que han ingresado en condición irregular. A través de una alerta de inteligencia, alerta a la administración aduanera a efectos de poder intervenir mercancías que estaban siendo trasladadas mediante una aerolínea doméstica, de vuelo doméstico como tal, desde la ciudad de La Paz hacia la ciudad de Cobija. Se hace la intervención como tal, se verifica en este caso y se puede identificar 374 celulares que se encontraban como encomienda. En ese marco, la administración aduanera procede a hacer la verificación y en los casos de los celulares tiene una característica más peculiar o particular como tal, dado que los mismos tienen un número de identificación única, que es el email. Este aspecto menciona la propia normativa que todo celular que ingresa al Estado boliviano requiere ser identificado su número de email en los sistemas de la aduana, a efectos de verificar su número de serie o su número de email en los documentos de importación. Situación que en el caso que hacemos cuestión no tienen en ningún caso registrado. Ninguno de los celulares se encontraba registrado. Ante la presunción de un ilícito de contrabando, la administración aduanera procede al comiso provisional de la mercancía. Efectivamente, los propietarios han presentado documentación consistente en factura. Nos encontramos en la etapa preparatoria y de verificación de toda la documentación ante el Servicio de Impuestos Nacionales y otras instancias para hacer las consultas. Pero paralelamente a eso, la administración aduanera ya ha inventariado absolutamente todo, ha identificado uno por uno todos los celulares y además ha podido determinar el valor mismo de la mercancía. La mercancía, de acuerdo al valor preliminar, asciende a un monto de 380.000 bolivianos como tal. Nosotros, adicionalmente a eso, como le mencionaba, vamos a continuar en el control de lo que es el aeropuerto. Hemos establecido adicionalmente un refuerzo tanto en el Puente de la Amistad, Puente Internacional, los controles que hacemos en la zona franca a través de la importación y exportación mismo de la mercancía, kilómetro 19, y si Dios lo permite, este mes aún vamos a abrir un nuevo puesto de inspección aduanero en las afueras de Porvenir. Además. Ingeniero, todavía hablando de este caso en particular, le comento que se comunicaron con nosotros precisamente las personas involucradas, que bueno, obviamente ya empiezan a sentir la afectación, pues, ¿no? Sobre todo considerando que se trata de una casa comercial que se dedica a la venta de este tipo de elementos y nos comentaban que sí contaban con los documentos. Usted nos indica de que estarían ustedes recepcionando también facturas y todo ello, pero no es suficiente. ¿Cuál fue el documento que más sintieron falta ustedes o que los llevó a de repente hacer el decomiso? Efectivamente existe la presentación de facturas y eso es un aspecto que ahorita en el proceso probatorio se está todavía trabajando como tal. Existía la documentación respaldatoria respecto a lo que son facturas. Sin embargo, ese documento es un documento de manejo interno como tal, que se puede efectivamente, enmarcado lo que establece el Decreto Supremo 0708, establece que el traslado de mercancías dentro del territorio nacional amparado de factura es un aspecto positivo. Sin embargo, el propio decreto menciona que la mercancía debe ser nacionalizada. En este caso en particular, nuestra observación no es por las facturas como tal, sino que las mercancías como tal debieron ser previamente nacionalizadas. Pero además, lo importante mencionar aquí que esta acción por parte de la administración aduanera es una acción pensada, no es una acción que viene haciendo seguimiento como tal respecto a toda una gran carga de mercancía que ha ingresado al Estado boliviano y que se va distribuyendo parcialmente hacia terceras personas. Nosotros adicionalmente a eso, y es menester mencionarlo también, en el proceso de contrabando contradiccional que ya está abierto, estamos incluyendo tanto a los vendedores como a los compradores, o sea, todos están en el proceso y es por eso que a través de una consulta al Servicio de Impuestos Nacionales en La Paz se está haciendo la verificación respecto a las dos empresas que han comercializado también. O sea, toda la acción está en ese sentido. Obviamente no existe aquí una imposición respecto al proceso. Este proceso de contrabando va a abrirse, ya se ha abierto, respecto al acta de intervención, va a emitirse una resolución en el caso que corresponda y tendrán todas las demás instancias, el recurso de alzada, el contencioso y si se han vulnerado de alguna manera, el amparo. Todas las acciones para que en ese caso la administración aduanera pueda justificar sus acciones, bueno, y los afectados también podrán acudir a las instancias que les correspondan. Los operativos de parte de no solo la aduana, otras instituciones
se tendrían que hacer y efectivizar, como fue este caso, en el lugar de destino, en el lugar de repente de origen del viaje. No sé, me imagino que fue La Paz, lo mencionó, ¿no? La Sí, Paz. La Paz. En La Paz, por ejemplo, no se podría haber En este caso ya hay otras intervenciones. O sea, el detalle, querida Claudia, es que la administración aduanera se basa en lo que establece la ley 1990 y determina el Estado boliviano en dos áreas, ¿no? En zonas primarias y en zonas secundarias como tal. Las zonas primarias son donde la administración aduanera tiene plenas facultades de acción sin la necesidad de autorización de un juez en este caso para poder hacer un allanamiento, por ejemplo. Todo lo que son puentes, puertos, aeropuertos, zonas francas, carreteras como tal, la administración aduanera tiene plenas facultades. Lo que hay que tener cuidado, y nosotros generalmente lo hacemos también, y lo mismo pasa en la ciudad de Cobija. Nosotros sabemos en algunos lugares donde puede haber mercancías en pequeñas cantidades comercializándose. Sin embargo, como es una zona secundaria, nosotros no tenemos la facultad de ir, por ejemplo, a una tienda de barrio y quitarle a 2 cajas de Skol que usted está vendiendo. Sabemos que es mercancía de contrabando. Sin embargo, esa facultad no la tiene la administración aduanera. Requiere una autorización mediante una orden de allanamiento para poder intervenir ese almacén como tal. No tendría mucho sentido solicitar una orden de allanamiento para intervenir dos cajas de Skol. Lo mismo pasa en esta situación porque la mercancía en la ciudad de La Paz no se encuentra almacenada en un mismo lugar, se encuentra dispersa en distintos lugares y se va juntando y entregando a cierta persona. Y ahí a través de los informes de inteligencia ya nosotros actuamos cuando ya consolida la mercancía como tal. Hay una especie de antecedente tal vez, ingeniero, respecto a este tipo de cargas con la misma procedencia. Sí. Existen antecedentes como tal. Una parte de esta carga fue intervenida en Pisilla también. En el momento de su ingreso. Hay otra parte de esta mercancía que en la propia ciudad de La Paz se ha intervenido mediante el grupo de reacción inmediata. Y así, o sea, desgraciadamente el contrabando, dice, ¿no? Exacto, el contrabando es una acción que desgraciadamente es un cáncer para el Estado boliviano porque nos afecta grandemente en la economía. Y adicionalmente hace que se puedan crear estos grupos paralelos al Estado, ¿no? Eso es lo peligroso del contrabando, porque genera tal movimiento económico que en algún momento estos grupos que son irregulares como tal son capaces ya de enfrentar al Estado, como lo pasa en algunos lugares del occidente. En Pando, gracias a Dios, tenemos un control efectivo. Las personas tienen una gran conciencia y eso es un aspecto digno de resaltar como tal. Nosotros aquí, gracias a Dios, todas las operaciones o la gran mayoría de las operaciones, más allá que en algunos casos en los alimentos y quizás en las bebidas alcohólicas se tienen algunas dificultades aún, en la gran mayoría de los demás aspectos sí se tiene un control efectivo. Sí se cumple. Y sí se cumple. Y la población es la que incentiva el cumplimiento. Muchos casos que tenemos en Pando son porque las personas no están de acuerdo y denuncian. Tengo un vecino, tengo un competidor, hay una empresa que se dedica y nosotros actuamos en el marco también de lo que establece la propia normativa aduanera respecto a lo que son el tratamiento de denuncias. Justo en eso, ingeniero, en cuanto a cumplimiento de normativas, no sé, la empresa que recepcionaba aquí esta carga o el emprendimiento, el negocio o algunos otros, ¿tienen este tipo de antecedentes o es la primera vez? No, en este caso en particular es la primera vez. Si bien existen algunas otras empresas que sí tienen algunos procesos por contrabando contravencional, generalmente los casos de contrabando en los otros casos son contrabando técnico. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando se hace un despacho aduanero como tal y existe mercancía en ese despacho, en ese camión, si es que vale el término, que no estaba respaldado con factura. También existen esos casos. Eso sí hemos tenido bastantes casos. Pero en estas características es el primer caso. Ahí está. Para que vayamos entendiendo un poco más incluso sobre la labor de aduana. Y por ejemplo, no faltará la pregunta de por qué y cómo es que en Cobija se venden celulares entonces. El celular que vemos acá en la venta generalmente cumple con los requisitos, con la normativa. En el caso de Cobija, y como usted lo sabe, querida Claudia, y lo sabe nuestro teleaudiente, Cobija es una zona franca. Entonces las mercancías que llegan a la ciudad de Cobija son traídas generalmente desde Miami, en su gran mayoría son mercancías que vienen desde Miami, vienen en tránsito hacia un aeropuerto internacional, siempre El Alto, Pirubiru o Cochabamba, a través de un avión carguero y ahí se lo transborda a un avión doméstico, de vuelo doméstico, desde Santa Cruz, Cochabamba o La Paz hacia Cobija y se somete al proceso de internación hacia la zona franca. Para que usted tenga una idea, básicamente, en una nacionalización de un celular, en cualquier parte del territorio boliviano, va a pagar aproximadamente 25% de impuestos. Esos mismos celulares en Cobija pagan 5%.
Entonces, además, hay esa benevolencia tributaria respecto a la internación de celulares y que la usan. Muchas de las personas actualmente están utilizando ese proceso de internación, tanto en celulares como en partes, ¿no? Porque es otro de los procesos que se hace bastante. Nosotros todos los días en el aeropuerto Aníbal Lara procesamos entre 2 a 5 despachos aduaneros de internación respecto a lo que son celulares, electrónicos, computadoras, portátiles, tablets y un conjunto de aspectos relacionados a esa actividad. Todos ellos pagando ese 5%. Todos ellos pagando únicamente el 5%. Entonces, la lógica es que esos productos, al haber sido beneficiados con una benevolencia tributaria respecto a lo que es la zona franca, ya pueden ser comercializados y deberían ser comercializados un poco más económicos que en otros lugares. Tendría que ser. Muchos nos dicen que ese es el concepto que se maneja en teoría. Y bueno, en cuanto a esta carga de conocimiento a nivel nacional, además de que usted ya nos dijo una especie de réplica en otras regiones, que me imagino sienta presencia también y es antecedente para cualquier otra actividad similar. Efectivamente, lo que sí quiero mencionar también es que jamás se va a vulnerar los derechos. O sea, existe un proceso, efectivamente sí existe un proceso, se está haciendo las averiguaciones como tal, como cualquier otro caso de contrabando contravencional. Se van a identificar todos los aspectos relacionados al mismo y se emitirá una disposición de la Administración Aduanera a través de coordinación con la Gerencia Regional de la Ciudad de La Paz. Y ahí iniciarán las otras acciones que puedan corresponder, ¿no? Ya sea el recurso a alzada, como le mencioné, el contencioso, o por último, si se vulneraron en algún momento los derechos por parte de la Administración Aduanera, el amparo constitucional. Entonces, en ese marco como tal, la Administración Aduanera invita a toda la población, querida Claudia. Nosotros estamos permanentemente de 8 de la mañana a 6:30, sin descanso, almuerzo, nada, en la Administración Aduanera que queda en la calle Bruno Raco, esquina Libertador Simón Bolívar, número 84, recibir las consultas. Recibimos, gracias a Dios, muchas personas que nos visitan antes de comprar un carro, antes de hacer una gran compra, como en este caso, consúltenos. O sea, es evitarse problemas, evitarse muchas veces hasta perder capital. Y no es solamente eso, querida Claudia, hay que indicarle a la población en un proceso de contrabando contravencional, más allá de la pérdida del dominio sobre las mercancías y obviamente la pérdida del capital, existe también el proceso, o sea, y la reincidencia se convierte en penal. Desgraciadamente tenemos varios casos ventilándose en los estrados judiciales donde las personas se encuentran arriesgando su seguridad, en este caso, de 8 a 12 años, porque la privación de libertad por el delito de contrabando en residencia es de 8 a 12 años. Entonces la recomendación es esto, evitarse estas personas que dicen que te vas a ahorrar unos cuantos centavos y te van a probablemente complicar de por vida en la gran mayoría de los casos. Entonces, presentarse ante la Administración Aduanera, existen un conjunto de regímenes. En cobija se aplica, por ejemplo, el tráfico fronterizo, la menor cuantía, las benevolencias de la zona franca, que en muchos de los casos no se tiene que pagar ni un solo centavo, es mero trámite administrativo. Entonces, esos aspectos hacen que cobija tiene una característica especial. Sin embargo, las personas deben acudir ante las instancias, deben confiar en sus instancias como tal para hacer los trámites y así, obviamente, vender sus productos, tener grandes utilidades y crecer como industria. Nosotros como empresa, como industria, nosotros estamos para apoyar estas iniciativas. Muchísimas gracias, ingeniero. No es que me esté despidiendo, en realidad quisiera aprovechar ya para ir concluyendo de todas maneras. Recordar que hace unas semanitas atrás estuvieron realizando un congreso nacional, los amigos gremiales, una especie de manifestación en contra de varias instituciones, entre ellas aduanas, buscando estacionarnos en la realidad local. Preguntábamos cuál era de repente la dificultad que se tenía con aduanas regionales. Nos decía que tenían en realidad muy buena coordinación con usted, pero que tenían unas observaciones respecto a un personal que es enviado de la instancia nacional y que muchas veces, aunque se les hable, aunque se les explique cómo es nuestra realidad, cómo es nuestra idiosincrasia, están muy cerrados y había un rechazo a la labor que cumplía el personal de aduana en ¿dónde sería? La unidad de control operativo aduanero. Y eso sería porque nos mencionaron 19. exactamente en el kilómetro 19. ¿Cómo estamos en ese sentido, ingeniero? Nosotros permanentemente hemos solicitado la rotación del personal. El UCOA es una unidad operativa que tiene la aduana nacional, que se dedica básicamente al control de la lucha contra el contrabando. Está permanentemente en esa actividad únicamente. Y la Administración Aduanera ya se encarga de procesar importaciones, exportaciones, internaciones, legalizaciones, boletas de garantía, un conjunto de otra documentación. En ese marco, efectivamente, siempre han habido algunos reclamos en este tema y nosotros estamos cada mes, a través de la coordinación con la Gerencia Regional La Paz, que es nuestra inmediata superior, haciendo la rotación del personal. En este caso como tal, todo el personal del UCOA está rotando cada mes, absolutamente cada mes, y haciendo la verificación.
tengo entendido que ya han reducido bastante los problemas. Sin embargo, siempre nuestra recomendación hacia la población o hacia las personas que se dedican a la actividad comercial es que cuando trasladen mercancía estén acompañadas con su respectiva documentación. Nosotros vamos a respetar plenamente esta situación, a no ser como en este caso en particular, que sí teníamos adicionalmente otra información y que son además mercancías plenamente identificables porque tienen un código único. Ese aspecto hace lo que cambie la situación. En los demás casos hemos evitado, ya tenemos muy pocas situaciones. Básicamente nuestra gran mayoría de los comisos que realizamos en el kilómetro 19 es ropa usada. Ropa usada. Ahí sí desgraciadamente no existe ninguna posibilidad ni con factura ni porque eso está prohibido mediante ley. O sea, existe ya una normativa expresa respecto a esta situación. Hemos estado coordinando, nosotros tenemos un conjunto de situaciones que coordinamos con la familia gremial en el marco, si usted ha visto, de los puentes, más allá de la intervención que hemos realizado en ambos puentes como tal, los alimentos, todos los alimentos que entran en la ciudad de Cobija por los puentes, tanto Amistad como Internacional, entran sin el pago de ni un solo centavo de tributo. Queso, piña, sandías, todos esos productos entran sin ningún producto, ni un pago de producto. Por tanto, coordinamos muy bien con ellos y obviamente siempre están abiertas las puertas de la Administración Aduanera para poder hacer las coordinaciones que sean necesarias. Ingeniero, muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias, querida Claudia. Aprovechamos ahí para abordar más de un tema de mucha importancia y que se viene también a continuación para tomar en cuenta el trabajo que vienen haciendo instancias en situaciones complejas. Vamos a conocerlo junto a Décima Ola.